Mi nombre es Eric López López, estudiante de la Escuela Pablo García Ábalos, licenciatura en Educación Física. El siguiente documental es en cumplimiento para la evaluación del proyecto integrador, en el cual se valorarán mis conocimientos adquiridos a través de este primer semestre. Acompáñame. La economía mexicana. La economía mexicana, como sabemos a través de la historia de nuestro país, ha sufrido de carencias, pero también ha tenido momentos importantes. El inicio de nuestra nación fue un inicio tropecioso en el cual sufríamos muchos de carencias monetarias a través de los pasos y a la explotación de los recursos naturales en la tierra en la cual nos encontramos. La economía mexicana se ha habido beneficiada. Una de ellas fue la expropiación del petróleo, el auge del petróleo. Lamentablemente han surgido algunas carencias, el caso de la pandemia, el caso de la devaluación del peso, en el cual la familia mexicana, la sociedad mexicana y también la economía se han visto maleficiadas y beneficiadas tanto por estas decisiones drásticas que el gobierno ha tomado. Es importante recordar que nuestra economía no es considerada una potencia mundial, pero tampoco nos encontramos en una pobreza. Estamos en un nivel medio. Contamos con los recursos necesarios para salir adelante. La realización de la pobreza en México. Como sabemos, nuestro país se divide en regiones. Para el índice de pobreza se divide en tres: la región norte, la región centro y la región sureste Golfo. Una de las regiones más importantes es la región norte, donde grandes empresas y grandes franquicias han adquirido el control de esa región, poniéndola en alto potencial, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. La región del centro del país es la región donde se presenta más índice de pobreza debido a la sobrepoblación y la falta de empleo. También en la zona del sureste y Golfo, donde está nuestro estado, es una región media en el cual el petróleo es el que más resalta, pero a la falta de inversión a esta materia, esta región se ha visto poco beneficiada. Recordemos que nuestro país no enfrenta un problema de pobreza, el cual no es ajeno a cada uno de nosotros. Los movimientos sociales en México. Los movimientos sociales en México son grupos de base estructurada, los cuales defienden alguna causa o alguna injusticia. En México hemos sufrido de muchos movimientos sociales desde este siglo nuevo, en el cual los más distinguidos son el movimiento zapatista, el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, el movimiento estudiantil Yo Soy 132 y el movimiento a causa de la justicia de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa. Los movimientos sociales buscan una causa en común, el cual es justicia, el cual buscan la igualdad, y esto va de la mano en cada una de las problemáticas que enfrenta no solamente como sociedad, sino como país en esta gran nación en la que nos encontramos. Es importante recalcar que estos movimientos sociales deben de estar hechos sin ningún fin de lucro, y en el cual la única beneficencia debe ser para la sociedad y para cada uno de los que se han visto involucrados en alguna injusticia. La observación participante y la observación no participante. A través de las jornadas de observación pudimos distinguir estos dos tipos de observaciones. La observación participante fue en la cual los maestros y docentes del plantel donde estuvimos nos involucraron en cada una de las actividades, participando como ayudantes o ayudándoles en cualquier actividad que ellos requerían. La observación no participante la obtuvimos desde afuera del plantel, en el cual solo nos encargábamos de anotar en nuestro diario de observación cada uno de los movimientos o cada una de las acciones que se realizaban dentro del aula o dentro del plantel e inclusive afuera del plantel. Es muy importante recalcar que estos dos tipos de observaciones fueron fundamentales para el desarrollo de las dos jornadas de observación en las cuales tuvimos la encuesta y la entrevista. La encuesta. La encuesta son una serie de preguntas elaboradas, ya predefinidas, en la cual hay un interlocutor, un entrevistado y el entrevistador, en el cual el fin es el uso para recibir explicaciones o sacar conclusiones acerca de un tema de interés al público o de interés propio. A comparación de la encuesta, en la cual son preguntas más abiertas e incluso donde pueden venir ya las respuestas, donde se hace al público en general o a una región, en el cual se busca obtener algún resultado para algún censo o alguna estadística.
ya que estos resultados de la encuesta son transmitidos a través de gráficas o de trípticos. En cambio, en la entrevista los resultados son propios de quien la realiza y al entrevistado. Es importante notar aquí las diferencias de cada una de ellas. La relación escuela y comunidad. La relación escuela y comunidad van de la mano. Tanto la escuela necesita de la comunidad y de los padres de familia, así como la comunidad y los padres necesitan de la escuela y de los docentes que se encuentran en ella. A lo largo de las jornadas de observación a la cual he asistido, pude notar que la interacción de los padres es muy notoria, en el cual es necesaria, y aunque se dan los casos en que los padres no se ven involucrados, la mayoría de ellos se ven involucrados o participan en cada una de las actividades que le demanda la docencia para cada uno de sus hijos. Es importante recordar que el desarrollo de nuestros niños o de nuestros pequeños lleva de la mano en una relación entre los docentes y los padres. La relación entre la escuela y comunidad se pueden dar gracias a los beneficios que puede traer esta para la escuela o también para la comunidad. También es importante recalcar que cada una de ellas van de la mano y es importante darle el valor principal de cada una de ellas. El deporte en la Edad Media. El deporte en la Edad Media estaban directamente relacionados con lo que era la caza y la guerra. También se realizaban deportes como el golf, el fútbol o los deportes de contacto. Es importante recordar que en estos principios no se usaban reglamentos y por lo tanto los juegos eran algo sangrientos y no existían reglas que normalizaran el contacto físico o excesivo de fuerza. También podemos recordar que algo muy importante en esta etapa fue que los ejércitos tenían preparación física, ya sea para la guerra o para el combate interno dentro de ellos mismos. El deporte en la Edad Media iba muy de la mano con el deporte rudo o con el deporte de contacto, que fueron antecesores a lo que hoy nos podemos encontrar en cada una de las diversas academias que están a nuestro alrededor. El deporte en la época colonial. El deporte en la época colonial dio un giro inesperado. Debido a la creación y al surgimiento de la iglesia y del clero, el deporte se vio obligado a desaparecer forzosamente. En esta época el deporte era considerado no santo y los que lo practicaban eran castigados. Aunque la realeza o las grandes sociedades altas dedicaban tiempo para jugar al ajedrez, a las damas chinas o deportes que tenían que ver con la mentalidad o con ejercer el cerebro. Lamentablemente el deporte físico, el deporte de contacto se vio obligado a desaparecer, a lo que ya he mencionado como que fue el clero, el cual ocupaba un lugar muy importante dentro de la sociedad. Por lo tanto, en este momento fue un momento oscuro para el deporte y para la educación física, ya que se vio obligado a desaparecer forzosamente y no sabían el daño que le hacían a la sociedad y a las futuras generaciones al desaparecer estos deportes. Principios rectores de la educación física en el Congreso de 1853. Como sabemos, la educación física para los inicios en nuestro país fue algo complicado, ya debido a que los inicios de la educación física se dieron en el continente europeo. La escuela europea lo transmitió a la escuela norteamericana. La escuela norteamericana como tal lo transmitió a la escuela mexicana, en el cual al principio entraron con el colegio militar. El colegio militar fue uno de los primeros que adoptó la educación física. Para el año de 1853 se tomó la decisión que la educación física debería ser incluida en educación. Como sabemos, la educación es obligatoria para cada uno de los jóvenes y niños que vivimos en este país. Entonces, para este año se tomó la decisión de que la educación física comenzara a contar como materia, no como tal, pero sí se llevaba algún recurso como ella para poder aprobarla. Como sabemos, la educación física a México entró hasta los años de 1900. El desarrollo motriz en la adolescencia. El desarrollo motriz en la adolescencia es una etapa después de la niñez entre los 10 años a los 19 años. Esta es una de las etapas más complicadas donde pueden surgir dudas e inclusive se puede jugar mucho con la mente de cada una de las personas que entran en esta etapa. Es importante recordar que aquí surgen los primeros cambios físicos notables, como es la salida del vello púbico, el engrosamiento de la voz y la atracción por el sexo opuesto. Uno de los fundamentos principales para llevar a buen puerto seguro este proceso es la comunicación y la interacción entre padre e hijo. Es importante recordar
que la educación y la información no solamente es responsabilidad de la escuela, sino también de los padres de familia, quienes juegan un papel muy importante. También cabe recordar que no solamente se presentan cambios físicos, sino también mentales y psicológicos, en los cuales hay que estar muy pendientes de ellos para que no sean controversiales. También es importante recordar que en este proceso puede surgir el gusto por algún deporte, por práctica de algún entretenimiento, y también es importante recordar que es una de las etapas fundamentales para entrar al proceso de la etapa adulta. Ritmos de crecimiento, etapa de la adolescencia y etapa de la adultez tardía. En el tema de ritmos de crecimiento va de la mano con el desarrollo y la maduración. Como nosotros sabemos, somos el único ser vivo que tenemos la capacidad de nacer, crecer, reproducirnos y fallecer. Es muy importante recordar que para que pueda haber un buen desarrollo tanto en los bebés como en los pequeños, desde los primeros años debe de haber estimulación y debe de haber mucho interés por parte de los padres. Es importante recordar que el desarrollo no solamente se logra en la escuela, sino también en casa y en la sociedad donde el pequeño se encuentre. Para alcanzar la madurez no implica y no va relacionado con la edad. La madurez se alcanza en su esplendor cuando físicamente, mentalmente y psicológicamente nos encontramos a nuestro máximo nivel. En el tema de la adolescencia, que es el siguiente paso después de la niñez, podemos recordar que la adolescencia es donde se presentan los más grandes cambios significativos en nuestra vida. Aparecen los primeros cambios físicos, los primeros cambios mentales, los primeros cambios socioemocionales. Es importante recordar que aquí es la importancia mucho de la interacción y de la comunicación, sobre todo del interés propio del ser humano al que se le presenten estos cambios. En la etapa de la adultez tardía. ¿Qué es la adultez tardía? La adultez tardía es la etapa de los 65 años en adelante, en el cual el ser humano ya se encuentra en descanso, por así decirlo, o se encuentra en proceso de jubilación, ya no trabaja, ya no realiza ninguna actividad. Pero ¿cuál es la importancia de la adultez tardía? ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, tenemos seres familiares o seres allegados a nosotros que ya se encuentran en esta etapa. Y es muy importante hacerlos sentir bien, no hacerlos sentir inútiles o que ya no, como coloquialmente decimos, ya no nos sirven para nada, sino darles la utilidad y hacerlos sentir que tienen el mismo valor que un pequeño, así como también ellos. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo los temas de la información recabada de nuestro conocimiento acerca del primer semestre. Espero que le haya servido de mucha ayuda. Les recuerdo mi nombre, Eric López López, estudiante de la licenciatura en Educación Física, primer semestre, Grupo A. Apóyanos suscribiéndose al canal y regalándonos un like. Gracias.